No se pudo dar la clase bien. Estaba en el colegio, ahorita estoy en mi casita. Aquí sí se puede compartir cosas. Y hay algunas cosas que yo mencioné ayer que espero lo hayan ido a ver el video, porque el video sí se grabó. Ayer lo vi. En el video sí no había interrupciones, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros veíamos ayer era que para que dos triángulos fueran semejantes, tenían que tener la misma forma. Eso era, tenían que tener la misma forma y además sus lados tienen que ser proporcionales. ¿Qué significa proporcionales? Que no tienen que tener exactamente la misma medida, pero todos tienen que ser o el doble o el triple. Tiene que haber esa relación, que sea el doble o el triple, o ya si son iguales, significa que estoy hablando de un triángulo que miden lo mismo. Dos triángulos que Buenos días. miden lo mismo y sus lados miden lo mismo, ¿verdad? Buenos días, Jair, bienvenido. Bien, entonces, todo esto se va a resumir en algo tan sencillo como esto. En el teorema fundamental de proporcionalidad, así se llama esto. Teorema fundamental de proporcionalidad. Y este teorema fundamental me dice cómo demostrar que dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces veamos acá. Los triángulos siguientes se les trazó un segmento paralelo a un lado del triángulo. Entonces, acá tengo estos dos triángulos, ¿verdad? Aquí hay dos triángulos, sí. El triángulo AMN es uno y el triángulo ABC es otro, ¿verdad? Vean que con solo con construir una recta paralela a uno de los lados, ya tengo dos triángulos, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos saber de eso? Acá abajo nos dice que el lado AM sobre el lado MB es igual a 3 sobre 3. O sea, ¿qué significa? Que este segmento de aquí, mide lo mismo que este segmento de aquí, ¿verdad? Dice que mide 3 y 3. Entonces, ¿cómo escribo yo esa relación? Así, de esta forma, 3 sobre 3. Acá como ustedes lo ven aquí. Tengo que escribir 3 sobre 3. Así, de esa forma. Ahora, que también sé que el lado AN, o sea, este de acá, va a medir lo mismo que este lado, que este segmento de acá, que el segmento NC. Entonces, el segmento AM mide lo mismo que MB. Vamos bien. Buenos días, profe. El segmento AN mide lo mismo que el segmento NC. Mide 4. Entonces, ambos miden 4. Ahora voy con el segmento AM, MB, y lo que hago, ¿qué es? Lo que hago es hacer esa división. Eso se llama razón y proporción. No sé si ustedes recuerdan eso del año pasado, donde vieron razones y proporciones. ¿Y por qué les digo el año pasado? Porque es lo que estoy enseñando ahorita en séptimo. Estamos viendo razones y proporciones y se refiere a esto. Esta es una razón. Cuando yo lo escribo de esta forma, o sea, 3 entre 3 es una razón. Recuerden que otra forma de escribirlo es esta. ¿Recuerdan eso? 3, 2.3, que se lee 3 es a 3. ¿No? Ok. Cuando nosotros dividimos esto es una razón, ¿verdad? Y el cociente de eso, o sea, dividir 3 entre 3 es igual a 1, ¿verdad? 4 entre 4 es igual a 1. ¿Qué significa? Que ahí hay una proporción de 1. ¿Qué pasa si eso no mide eso? Eso lo vamos a ver en la siguiente figura, pero por el momento vamos a ver que miden lo mismo. Entonces, si miden lo mismo es una razón 3 es a 3, que la podemos expresar también como una división aquí, como una fracción. 3 entre 3 es igual a 1. A entre n sobre nc es 4 entre 4, que es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos afirmar?
que AB sobre MB es igual a N sobre NC. Eso podemos afirmar. Ya vamos a ver para qué nos va a servir todo esto. Entonces, veamos esto de acá. Esta otra figura, la figura 7. Dice que fx mide 5 y que xd mide 10. ¿Verdad? Entonces, lo puedo expresar así, 5 sobre 10. Si yo simplifico eso, quinta de 5, 1, quinta de 10, 2, tengo un medio. En el otro caso, tengo que fy mide 6 y que y mide 12. Aquí hay un error, aquí es 12. Entonces ahí sería 12. fy igual a 6 y ye mide 12. Si yo hago esa división y simplifico, o sea, tengo 6 sobre 12, yo simplifico, me queda 1 sobre 2. Ahora, ¿qué significa? Que fx sobre xd es igual a fy sobre y. ¿Por qué? Porque el resultado de simplificar eso, en ambos nos queda un medio. ¿Cuál sería la razón ahí? La razón yo la puedo escribir así. 1 es a 2. ¿Qué significa 1 es a 2? Que este es el doble de este, siempre. Esa es la razón. Este es el doble de este. Entonces, si aquí ya no es 5, ya no es 6, sino que es 7, ¿qué número iría aquí? Si es el doble. 14. 14, correcto. 14 es el doble. Entonces, ¿por qué? Porque 1 es a 2. 1 es a 2 significa que es el doble, ¿verdad? Que uno de los lados es el doble. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Ahí solo estamos viendo las razones que existen entre esos dos lados de esos dos triángulos. Aquí hay dos triángulos, sí. Ojo con esto, ¿verdad? Hay dos triángulos. ¿Cuáles son esos dos triángulos? Este sería uno y el otro sería parte del mismo punto, pero sería este de aquí. Este es el otro triángulo. Entonces, estoy comparando esos dos triángulos, ¿no? Vamos a comparar esos dos triángulos. Pero esos tres no tienen semejanza, ¿verdad? ¿Cuáles? Los que no tienen semejanza son estos lados. No sabemos todavía cuál es la semejanza. Puede ser que sí tengan, pero no sabemos, ¿verdad? Dos de sus lados sí tienen. Ya más adelante vamos a ver que en realidad sí esos triángulos son semejantes. ¿Y por qué podemos demostrar que esos dos triángulos son semejantes? Por este teorema que estamos viendo ahora, el teorema de proporcionalidad, ¿verdad? Por eso estamos hablando aquí de proporciones. Teorema de proporcionalidad. Bien, entonces veamos este otro. Dice que si este mide 12, este de acá, ¿el otro cuánto mide? El otro mide 4. Si este mide 9, ¿el otro cuánto mide? El otro mide 3. Entonces, si yo lo planteo como una proporción, o sea, así, tengo 12 sobre 4 y 12 sobre 4 es 3 sobre 1. Saco tercera de 12, o simplifico esto, simplifico mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Por eso me queda 3 a 1. Acá me queda 3, 1. La proporción que yo puedo escribir es 3 a 1. O sea que este es el triple de este. Y que este es el triple de este. De estos lados, de este y de este, nosotros no sabemos nada todavía. Solo sabemos de esos lados que tenemos las medidas. De los demás nosotros no sabemos nada. Y ahora vamos a ver, ¿para qué me sirve todo esto? Nos sirve para aplicar este teorema de acá. Este teorema me dice que si una recta paralela a un lado del triángulo intersecta a los otros dos lados, entonces divide estos proporcionalmente. ¿Qué significa proporcionalmente? Esto de aquí, ¿verdad? Eso significa que sean proporcionales, que la razón sea la misma. O sea el doble de uno de los lados, o sea el triple de uno de los lados, así sucesivamente. ¿Verdad?
Entonces, esto es, vamos a ver cómo usamos eso para demostrar que esos triángulos son semejantes o para demostrar cuánto vale uno de los lados que nosotros no conocemos, ¿verdad? Veamos entonces acá. Dice, en la figura de abajo, esta figura de acá, se tiene que el segmento MN es paralelo al segmento de E. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Este lado con este segmento son paralelos. Como yo sé eso, puedo decir entonces que puedo aplicar el teorema de proporcionalidad. Puedo aplicar lo que dice arriba. ¿Y para qué me sirve saber eso? Bueno, me sirve para saber de que estos de acá van a ser proporcionales. Que aquí es 3, aquí es 5, aquí es 4 y este no lo conozco, ¿verdad? Entonces me piden encontrar ese lado. ¿Y qué dice el teorema de proporcionalidad? El teorema de proporcionalidad dice que tienen que ser iguales. La conclusión que llegábamos acá, que a decir que AM sobre M igual a N sobre fx sobre xd igual a y, fy sobre y. Ok, niños, el que me tenga apagada la cámara lo verá. Acá entonces tengo esto. Yo sé que CM, que mide 3, sobre MD, que mide 5, va a ser igual a ¿qué? A CN, que mide 4, entre NE, que no sabemos cuánto mide. NE es X, ¿verdad? Entonces, si ya lo escribimos en números, ya usamos números acá, entonces tenemos que 3 sobre 5 va a ser igual a 4 sobre X. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque usamos el teorema de proporcionalidad. Por eso es que estamos usando el teorema de proporcionalidad. Ahora, ya que hice esto, entonces voy a multiplicar. ¿Cómo resuelvo esta parte cuando ya tengo esto? Voy a multiplicar 3 por X y 5 por 4. Multiplico cruzado. Así lo resuelvo. Entonces, a multiplicar eso nos queda 5 por 4, 20. 3 por X, 3X. Despejando para X, entonces me queda 20 sobre 3. ¿Sí? Y ese es NE, 20 tercios. El NE que me estaban pidiendo es 20 tercios, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Porque estoy aplicando el teorema de proporcionalidad, ¿verdad? Bien. Ya que no hacen caso, nos vemos, Cristian. Suani, ¿sigue con problemas de su cámara? Sí, es que a veces me conecto con el celular, pero ahorita lo tengo descargado. Pero aquí estoy. Ok, ¿quién vamos a mandar a Jonathan? Ok. Bueno, a Cristian lo mandamos a descansar. Entonces ni quería estar en clase porque tiene la cámara apagada. Jesús, buen provecho. Gracias. Entonces vamos a ver acá en el siguiente ejemplo. Dice, en la figura se tiene que GF es paralelo a KJ. Y si lo queremos leer correctamente, lo leeríamos el segmento GF es paralelo al segmento KJ. Y me dicen que encuentre el valor de FJ. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos el teorema de proporcionalidad, solo que aquí hay algo diferente. ¿Cuál es ese algo diferente? Que aquí no me dan cuánto mide esto. Esta medida de acá no la tengo. Solo me dan la medida completa de todo el lado. Todo el lado me dicen que mide 6. Si todo ese lado mide 6, entonces ¿cuánto medirá este? Ese pedazo que hace falta mide 6 menos X. Pregunta, ¿se entiende esa parte? Porque esa es la parte nueva de este ejemplo. ¿Se entiende esa parte? No, yo no lo entendí esa parte. Ok, veamos. Si todo ese lado, o sea, todo esto de aquí para acá, lo voy a hacer de otro color. Todo este lado mide 6. Todo esto mide 6. ¿Cuánto medirá
el otro pedazo. O sea, ¿cuánto medirá esto de aquí? Sabiendo que esto mide X. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Como no sé cuánto mide X, pero si yo supiera cuánto mide X, digamos, si yo digo que X mide 1, ¿cuánto mide ese pedazo de aquí? Si aquí mide 1, ¿cuánto mide esto de aquí? Si todo el lado mide 6. 5, correcto. Y si este pedazo ya no mide 1, sino que mide 2. 4. Este pedazo mide 4, correcto. Y si este pedazo mide 3, ¿cuánto mide este pedazo? 3. 3. Sí. Entonces, prácticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando la medida que ya conocemos, pero en este caso esa medida no la conocemos, solo nos dicen que mide X. Entonces, acá nos dicen que mide X. Entonces, este pedazo es 6 menos X. Por eso es que aquí va 6 menos X. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, aquí tengo que esto de acá no tengo problema. GK mide 2 y KH mide 3, ¿verdad? GK mide 2 y KH mide 3. Entonces, después de hacer eso, ¿nosotros qué hacemos? Después de hacer eso, nosotros igualamos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque estamos aplicando el teorema, donde me dice que 2 tercios, 2 sobre 3 va a ser igual a X sobre 6 menos X. Estamos comparando los lados. Y el teorema me dice que son iguales, ¿verdad? Que estos dos van a ser iguales. Entonces ya de aquí, ya tengo una ecuación donde tengo una variable desconocida que es X. Entonces voy a multiplicar 2 por 6 menos X y 3 por X. Así, en ese sentido, siempre cruzado. Al multiplicar, nos quedaría lo siguiente. Al multiplicar nos quedaría 2 por 6 menos X igual a 3 por X, que es 3X. Resuelvo esa ecuación, 2 por 6, 12, 2 por X, 2X igual a 3X. Despejo para X, nos queda 12 a un lado, o sea, lo que no tiene X a un lado, y al otro lado 3X más 2X. ¿Cuánto es 3X más 2X? 5X. Y ahí tengo entonces que X igual a 12 sobre 5. Por lo tanto, FJ es igual a 12 sobre 5, que era lo que me pedían. Al final lo que me pedían era cuánto vale FJ. Veamos otro teorema que hay. Aquel era el teorema 1. Ahora vamos a ver el teorema 2. El teorema 2 dice que si una recta intersecta a dos lados de un triángulo y los divide proporcionalmente, entonces la recta es paralela al tercer lado. Entonces acá es en el caso de que no me digan que la recta es paralela, pero me dicen que los lados son proporcionales. Si ya me dicen que los lados son proporcionales, entonces esa recta es paralela. Ok, entonces comencemos ya a hacer la guía. ¿Qué es la tarea para ustedes? Esta acá, para acá. Bien, me gusta hacer esto aquí en clases por si hay alguna duda de esto. Ya los ejercicios usted sí los puede hacer usted solo, pero esta parte sí me gustaría que la vayamos viendo entre todos. Vamos a ver, dice lo primero. Dice, supóngase que el segmento D es paralelo al segmento BC en la figura de la derecha, esta de aquí. Indicar si lo siguiente es verdadero o falso. Vamos a ver. Ya vimos ejercicios, ya vimos los teoremas, ya aplicamos ese teorema en algunos ejercicios. Entonces, creo que como ya me dijeron que lo entendían, puedo preguntarles a cada uno de ustedes si me van a responder. Entonces, vamos a ver, Melanie. El segmento AD o nada más AD sobre DB es igual a AE sobre S. Sí, ¿Sí? verdad. Verdadero. ¿Por qué podemos decir eso? Por el teorema, ¿verdad? Entonces, verdadero. Y sabiendo que D
y BC son paralelos. Correcto, verdadero. Yair. AB entre AD es igual a AC entre AE. Verdadero. Verdadero, correcto. Uriel. AB entre DB es igual a AC entre S. Falso. Falso. ¿Por qué? No, verdadero, verdadero. Es verdadero, correcto, es verdadero. Es verdadero, muy bien. Vamos a ver la que sigue. El segmento AD entre el segmento AE es igual al segmento S entre el segmento BD. ¿Qué dicen ustedes? Verdadera. Que es verdadero. Falso. Verdad. En realidad es verdadero. Recuerden que ¿por qué es verdadero esto? Porque este mide lo mismo que este. ¿Sí? Y este mide lo mismo que este. Ojo con esas líneas que le pongo ahí. Esas líneas que le pongo ahí significa que miden lo mismo. Que las líneas que tienen que los segmentos que tienen esas dos linitas allí, significa que miden lo mismo. ¿Verdad? Entonces, en 5, AD, esa pregunta para Stephanie. Stephanie Estrada. AD entre AE es igual a AB entre AC. Creo que es verdadera. Verdadera. Aunque ¿Sí? es lo En realidad sí es verdadera. Y de nuevo, ¿por qué es verdadera? Porque esos lados miden lo mismo. mismo. AD mide lo mismo que ¿quién? Que AE. Y AB mide lo mismo que ¿quién? Que AC. Así. ¿Sí? Entonces, por esa parte es que son verdaderas. Ahora vamos a ver, esta hay que pensar un poquito. Esa la vamos a preguntar a Ana. AD entre AB menos AD es igual a AE entre AC menos S. Verdadero. Verdadero, correcto. Y de nuevo, por el mismo razonamiento, miden lo mismo, entonces son verdaderas, ¿verdad? Ok, ya hicimos la primera parte de la guía, ya tiene menos cosas por hacer usted. Vamos a hacer la siguiente. Dice, indicar si lo siguiente es verdadero o falso. Siempre teniendo en cuenta esa figura. Vamos a ver, si DB sobre AD es igual a S sobre AE, entonces el segmento de E es paralelo a BC. Verdadero. Verdadero, correcto. Vamos a ver, esta pregunta se la vamos a hacer a Katherine. Vamos a ver, Katherine. Katherine, si DB sobre AE es igual a S sobre AD, entonces DE es paralelo a BC. DB sobre AE es igual a S sobre AD. Entonces D y BC son paralelos. Sí, no sé. A ver, Katherine. Verdadera.
Correcto. Verdadero. Es verdadera. No me escucho, profe. Es verdadera. Sí, Bien, yo les digo. vamos a ver la 8. Dice, si el segmento de B, fijémonos en este dibujo, si el segmento de B sobre AE, no, perdón, vamos por este, pero no vemos el triángulo, si lo muevo. Acá. Si el segmento AB sobre AD es igual al segmento AC, todo este entre AE, entonces D es paralelo a BC. ¿Qué dice usted? Que es verdadero. Verdadero. Sí, es verdadero, correcto. Bien, entonces así ustedes tienen que ir demostrando todo esto, ¿verdad? Nada más viendo la figura. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios. Para que no se me duerman. Vamos a hacer ejercicio. Profe, me deja tomarle captura a lo primero que lo estaba copiando. La primera Esto. es verdadero o falso, pero todas son verdaderas. Sí, a lo de verdadero y falso. Por un poquito más abajo, es que lo primero ya lo copié. Solo me falta lo de 7, 8, 9 y 10. Todas son verdaderas. Sí, en realidad todas son verdaderas, pero eso está ahí en el material que subí en la plataforma, ahí lo pueden descargar. Eso está subido en la plataforma, así como ustedes lo ven, ahí está. Para los que no tienen libro, ¿no? Los que tienen libro, no se preocupen, ahí está en su libro. Me dice cuando termine, Marcelo. Bueno, en realidad lo está tomando captura, me imagino que ya lo hizo. Ya, profe. Ok, ahora vamos a hacer ejercicios de esto, donde apliquemos ese teorema. Dice, en los siguientes ejercicios despejar X. Supóngase que las rectas que parecen paralelas lo son. Entonces tengo que 3, 4 y 3, 2. Plantear esto es súper fácil. Entonces voy a hacer el 11 y voy a hacer el 14 nada más. Y ustedes hacen el 12 y el 13. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto? Es una manera muy sencilla de hacer y solo hago 3 sobre 2 igual a 4 sobre X. Así de sencillo. ¿Aplicando qué? Aplicando el teorema. Si yo multiplico esto, me queda 3X igual a 8. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar cruzado. Siempre se hace así, siempre se multiplica cruzado. Y X es igual a 8 sobre 3. Isaac, no sé si está Arturo, no sé si está en clase o no está en clase. Porque desde que entró está ahí congelado. Entonces, aunque usted entre y no me participe, lo tomo como inasistencia. Porque hay algunos que tienen la mirada hacia abajo y eso significa que están chateando o están haciendo cualquier otra cosa. No quiero mencionar nombres para que no enoje Kenia, pero así lo hacen algunos. Entonces, ahí tengo que X es igual a 8 tercios y ya resolví el ejercicio. Así de sencillo. ¿Dudas, preguntas? ¿Sugerencias, comentarios? Solo eso hay que hacer. Solo eso hay que hacer. Ya hice el 13, profe. Ya hizo el 13. Es verdad que está sencillo el 13. Sí. Voy a hacer el 14, Igual, que es un poquito perdón. más complicado. Tampoco es que es tan complicado, pero voy a hacer el 14. El 14 planteo lo mismo. Sería 8 sobre ¿cuánto? Puedo plantearlo así, 12 sobre 8 o 8 sobre 12, cualquiera de las dos. Siempre y cuando en el otro lado haga lo mismo. ¿Verdad? En el otro lado tengo que hacer lo mismo. Ahora, 12 es el total, entonces aquí escribo 16. ¿Y acá qué tengo que escribir? X. X, no. 8. Ah, yo pensaba que estaba con el 14. Sí, estoy haciendo el 14. Ah. Entonces vean esto. Aquí escribí 3 y aquí escribí 2. Entonces,
Acá en el otro lado, en este ejercicio, acá voy a escribir 4 porque 3 va con 4, ¿verdad? Y 2 va con X. Entonces, ahí no hay problema. Pero en este ejercicio, si yo aquí escribo 8, acá tengo que escribir cuánto mide este lado, cuánto mide esta parte. ¿Y cuánto mide esa parte? 8. No, 16. no. 16 mide todo el lado. 4. 4 tampoco. 4 me diría que 4 me diría este lado. 6. ¿Verdad que sí? 4 me diría ese lado. ¿Por qué? Porque de todo este lado, y lo voy a hacer aquí con líneas rectas, ¿no? Todo este lado mide 12. Aquí. Todo este lado mide 12. ¿Verdad? Si todo ese lado mide 12. Y este pedazo de aquí, esta porción de aquí mide 8, entonces quiere decir que este pedacito de acá mide 4. ¿Verdad? Ese pedacito de ahí mide 4. Si ocurre eso, entonces, ¿cómo será en el otro lado? Si todo esto mide 16 y este pedacito de aquí mide X, ¿cuánto mide esto de acá? ¿Cuánto mide esto? 2. 8. No. ¿Sabe por qué no mide 8? Porque es el lado anterior, o sea, este de acá mide 12. Pero este de acá mide 16, entonces no puedo decir que mide 8. ¿Cuánto mediría eso si eso mide X? Ok, mediría 16 menos X. ¿Se entiende por qué? Kenia, deje chatear, por favor. Sería 16 menos X, ¿verdad? Entonces, eso sería 16 menos X. ¿Se entiende por qué, verdad? Así como acá. Todo este lado mide 12. Este lado mide 8. La ventaja es que aquí sé que este lado mide 8. Entonces, si todo este lado mide 12 y esto mide 8, este pedacito mide 4. Y esa misma lógica aplicamos acá. Si todo esto mide 16 y esto mide X, o sea, no sé cuánto mide, entonces resto 16 menos X y aquí me da. ¿Verdad? 16 menos X. ¿Se entendió esa parte? Porque ya lo otro que viene está más fácil. Lo otro es resolver una ecuación. Esta es la parte complicada, plantear la ecuación. ¿Se entendió eso? Ah, Isaac, sí regresó. Ya regresó a la aplicación, ya para terminar la clase. No se preocupe, todo esto queda grabado. Entonces tengo 8 sobre 12 es igual a 16 menos X sobre 16. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pregunta. ¿Se entendió esa parte? Porque ahora lo que resta solo es resolver la ecuación. Solo sería multiplicar 16 por 8 igual a 12 por 16 menos X. ¿Cuánto es 16 por 8? No. 16 por 8 es 128. Entonces acá escribo 128. Igual a 12 por 16. ¿Cuánto es 12 por 16? 12 por 16. 12 por 16 es 192. Entonces aquí escribo 192. Menos 12x. Al despejar eso, nos queda que x es igual a ¿cuánto? Primero voy a restar 128 menos 192, ¿verdad? 128 menos 192 y eso nos queda negativo 64. ¿Por qué lo resto? Recuerden que el 128 queda positivo, pero el 192 cambia de lado porque lo paso para el otro lado. Entonces tengo 64 entre 12.
no voy a hacer la división. Ojo con esto. Cuando tengo algo como esto, no tengo que hacer la división porque me va a quedar un número decimal. Y no lo tengo que plantear como un número decimal. Me queda 5.33, pero no lo voy a hacer así. No tengo que plantearlo como un número decimal. Lo que tengo que hacer es simplificarlo. Y ustedes tienen una forma muy fácil de simplificar. Escriben ese número 64 sobre 32 en la calculadora y le dan igual. Perdón, 64 entre 12 en la calculadora. Pero usando el símbolo de fracción, y ahí le da que el número es 16 tercios. Entonces, ¿cuánto vale X? 16 tercios. Eso es X en este ejercicio. Ok, pregunta. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. Yo sé que lo están copiando, pero ahora les Ah, pregunto. ¿Lo entendieron? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bien. Por eso quise hacer el 14 antes de hacer el 12 o antes de hacer el 13. El 13, facilito. Es más, hasta mentalmente lo pueden hacer ustedes. X sobre 4, 3 sobre 5. ¿Verdad? Así de sencillo. Y en el 12 habría que hacer lo mismo casi que hicimos en este, solo que está más sencillo todavía. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde está lo diferente aquí? Cuando aquí no me dan un número, sino lo que me dan, ¿qué es? Lo que me dan es una X ahí. Entonces, esa X me cambia el ejercicio. Entonces, en vez de escribir 12, 8 y en el otro lado 4, ahí ya no puedo escribir eso, porque solo me dan la medida total del lado que es 16. Y me dan una porción de uno de los lados que es X. Pero no me dicen cuánto mide el otro. Entonces, a fuerza me va a quedar expresado de esta forma. 16 menos X. No me puede quedar de otra forma. Siempre me tiene que quedar así. ¿Por qué? Porque no me dicen cuánto vale X. Si me dijeran cuánto vale X, ese ejercicio está regalado. Se hace en menos pasos. Se hace como el primero. Así de sencillo. Pero en este caso, no. Profe, nos volvemos a conectar. No se preocupe. Ya están listos ustedes para comenzar a hacer la guía. ¿Sí? ¿Quieren más clases de matemáticas? Si quieren más clases de matemáticas, nos vemos a la 1. Por mí no hay problema. No, profe. No, gracias. No, gracias. No. Ana, Stephanie, Yair, sí les recomiendo que vean los videos que mandé y voy a seguir mandando ahí al grupo, por favor. Ok. Les va a ayudar a esto. Ok, profe. Y hoy es, recuerden, de 2:50 a 5:40 creo que es. Tienen 2 horas.